Vamos a ver. Entonces, el último es vacilón, y son de esos ejemplos que a veces se ven de que funciones que son continuas en todo punto, en todos los racionales o no, o funciones derivables en cuáles puntos y cuáles no. Y me dicen, considera una función f definida en el conjunto de los reales positivos que tiene este criterio. La función vale 0 si estoy en los racionales, pero si no estoy en los racionales. Y la función vale 1 entre p más q si x es igual a p entre q, donde p y q son naturales, con máximo común divisor igual a 1. Entonces, lo que estamos diciendo es, si es racional, tomo la fracción reducida y la imagen es suma el numerador y el denominador y divida 1 entre esa suma. Entonces, lo primero que dice es, prueba que el límite de esta función existe en cada punto de 0 a infinito. Entonces, nos dicen, lo que queremos ver es que si yo me doy cualquier número real positivo, entonces ese límite existe. Entonces, pregunta. Y bueno, tal vez aquí antes de hacer la pregunta veamos algunos ejemplos. Queremos probar que existe, entonces la pregunta es, ¿ese límite cuánto deberá de ser? No sé si alguien le dice la intuición de cuánto debería ser ese límite, pero tal vez pensemos en un caso particular. Y empezamos con un caso sencillo, tomemos a igual a 1. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo me acerco a, no importa si por la derecha o por la izquierda, y ¿qué pasa si yo me acerco? ¿Cuánto deberá valer la función? Entonces, bueno, hay un detalle, y es que sobre todos los irracionales, y esto lo voy a poner en rojo, si x es un número irracional, entonces yo sé que la función vale 0. Entonces, hay una infinidad de puntos donde la función vale 0. Entonces, si tuviésemos esperanza de que ese límite exista tal como lo dice, uno esperaría que de alguna forma el límite valga 0. ¿Okay? ¿Qué pasa sobre los racionales? ¿Qué pasa si yo agarro x, que voy a poner en morado, sobre los racionales? Pues, por ejemplo, yo tengo que acercarme, digamos que me acerco por la derecha, al 1. Y ¿verdad? Hay muchas maneras de acercarnos, claramente. Perdón, hay muchos racionales que podríamos tomar, claramente. Pero, por ejemplo, yo podría empezar a tomar, no sé, el racional, no sé, 1,1, que sería 11 décimos, luego 1,01, que sería centésimos, y así sucesivamente, entre 1000, etcétera, etcétera. Cuando yo le calculo la imagen a cada uno de estos números, y como es 1 entre la suma de los dos, ¿verdad? Uno pues, efectivamente al menos se da cuenta que espera que conforme yo me acerco más y más, esto es cuando calculo la imagen, estos números se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Verdad? Como que uno esperaría que efectivamente el límite que queremos calcular sea 0. ¿Queda claro la idea? Bueno, eso para cualquiera en general, ¿verdad? Entonces, lo que es relevante aquí es de alguna forma poder garantizar de que cuando yo escribo la fracción p entre q y calculo la suma, esa suma va a ser tan grande como yo quiera. Entonces la pregunta es, ¿habrá representaciones de fracciones cercanas a A donde la suma del numerador y el denominador sea suficientemente grande? ¿Okay? Entonces, como estamos hablando de límites, igual vamos a fijar un epsilon positivo. ¿Okay? Y entonces recuerden que igual, pongo aquí la definición, nada más para tener presente. Pero la definición es que para ese epsilon, perdón, debo demostrar que existe un delta positivo, tal que si yo estoy cercano a, entonces f de x menos el límite, que en este caso quiero que sea 0, bueno, vamos a probar que es 0, va a ser menor que epsilon. Entonces, eso es lo que tenemos en mente que debemos probar. Entonces,
aquí digamos que tenemos que tener cuidado porque, como les dije acá, nos podemos acercar por números racionales o por números irracionales. Entonces, si nos acercamos por números irracionales, no hay mucho que decir. Cuando yo calculo f de x menos 0, como x, aquí perdón, no es racional. Si x no es un número racional, calculamos f de x menos 0. Entonces, por definición del f, la función vale 0. Y esto siempre va a ser menor que epsilon, sin importar el delta. Entonces, en este caso, sin importar el delta. Entonces, en este caso, el delta no nos da ningún tipo de restricción, digamos, sobre la escogencia del delta para garantizar que f de x menos 0 es menor que epsilon. La gran pregunta es qué pasa si estamos en los racionales, porque en los racionales, cuando calculamos esto, la imagen es 1 entre p más q. Aquí, perdón, realmente en mi notación estoy cometiendo un errorcillo acá. Segundo. No. Bueno, sigamos, no he dicho nada. Entonces, si x es racional, ¿verdad? Si x lo escribimos como p entre q, entonces la imagen de x es 1 entre p más q menos 0. ¿Sí? Y esto claramente es 1 entre p más q. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar, después igual de alguna secuencia lógica de pasos, que esto va a ser menor que epsilon? Y aquí sí es donde entonces vamos a tener que decir, bueno, ¿cómo podemos tomar el delta? ¿Okay? Entonces, ¿alguna idea de cómo podríamos hacer eso? ¿Okay? Y digamos, la generalidad, digamos, es básicamente lo que traté de decir aquí a modo rápido, con estos números particulares. Si yo quiero que 1 entre p más q sea tan pequeño como yo quiero, es porque de alguna forma yo puedo hacer el numerador y el denominador tan grandes como yo quiera. Pero no es solo hacerlos tan grandes como yo quiera, ¿verdad? Porque yo puedo tener p entre q y claramente esta fracción es, no sé, 1.000.000 por p y 1.000.000 por q. Pero estos no satisfacen que la fracción está simplificada, ¿verdad? Siempre el máximo común divisor del numerador y del denominador tiene que ser 1. Entonces, cuando digo que el numerador y el denominador tiene que ser tan grande como yo quiera, no es simplemente de multipliquen, porque la fracción tiene que estar simplificada al máximo. ¿Okay? Entonces, más o menos va por un poco aquí la noción que dije acá, ¿verdad? Todas estas fracciones están simplificadas y el numerador va creciendo tanto como yo quiero. Entonces, la pregunta es, y vamos a ver cómo nos queda aquí el dibujillo. Tengo mi valor A, donde estoy calculando el límite, y yo quiero que exista un vecindario A más delta y A menos delta, en donde yo pueda garantizar que si yo agarro una fracción aquí, x igual a p entre q, entonces este p y este q son lo suficientemente grandes. ¿Okay? Porque entonces si son suficientemente grandes, yo podría escribir que 1 entre p más q, bueno, ahorita lo escribimos bien, y va a ser lo suficientemente pequeño. ¿Okay? Esa es la noción. Entonces la pregunta es, ¿cómo me tomo el delta? Para que eso, para que eso ocurra. ¿Okay? Y, y me van siguiendo sin preguntas. Entonces aquí vean que en esta desigualdad de acá,
¿verdad? Como P y Q son números positivos, porque el dominio de F son los positivos. Yo podría acotar esto ya sea por 1 a 2, para simplificar un poco la existencia. Cuando divido por P más Q, yo puedo acotarlo ya sea por 1 entre P o por 1 entre Q. Eso tal vez podría simplificarnos un poco la existencia. ¿Okay? Para no pensar en las fracciones que el numerador y el denominador, vamos a ver qué es lo que se dicen. Yo quiero acercarme al punto A con fracciones o números racionales en donde el numerador y el denominador sean lo suficientemente altos. Pero con esta última desigualdad que puse, realmente no basta. Es suficiente con que solo el denominador, por ejemplo, sea lo suficientemente alto. ¿Okay? Porque entonces, de alguna forma, si solo el denominador es alto, esto va a ser lo suficientemente pequeño. Entonces, va otro dibujito. Ya tenemos A, consideremos el intervalo entre 0 y 2A. ¿Okay? Entonces, consideremos un conjunto muy particular, consideremos S, el conjunto de todas las fracciones P entre Q, y de nuevo, siempre que escribo P entre Q, asumimos que el máximo común divisor es 1, pero vamos a agarrar todas las fracciones que están en ese intervalo entre 0 y 2A. ¿Okay? Y tales que el denominador va a ser más pequeño que alguna cierta cota n. Y todavía no he dicho que es n, pero ahorita lo pongamos aquí en nota al pie de página. Ahorita hablamos de qué es n. Y de nuevo, ¿por qué razón? Tratemos de estudiar el conjunto de todas las fracciones que están cerca de A, donde el denominador es muy pequeño. Es básicamente lo que estoy diciendo aquí. Yo quiero que el denominador sea más pequeño que n. ¿Qué le pasa a ese conjunto? ¿Okay? Y ese conjunto, bueno, si tal vez, okay. ¿Qué le pasa a ese conjunto? Pregunta. Para ustedes, ¿este conjunto S será finito? ¿O será infinito? ¿Ustedes qué dirían? Y de nuevo, el conjunto es todas las fracciones que yo tengo acá, todos los números racionales, cuyo denominador es más pequeño que n. ¿Qué me dirían? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? Y no es infinito. Infinito. Están dudosos. Tratemos de escribir. Porque, eh, porque está entre dos números reales. Espera, voy a ordenar mis ideas. Tranquilo, tranquilo. No, Básicamente, sigue, sigue. digamos, básicamente Q, recuerden que estamos en los dispositivos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que Q puede tomar valores desde 1 hasta n. Entonces, este conjunto lo podríamos escribir un poquito diferente, tal vez para que se vea más claro. Es unir y vamos a ver. Vamos a unir. Voy a tomar todas las fracciones posibles, todos los valores de Q posibles, que sería desde 1 hasta n. Y entonces son todas las fracciones P entre Q y que están entre 0 y 2A. ¿No? Y el P es cualquier número natural. ¿Okay? Ajá. Todos de acuerdo que es el mismo conjunto. Simplemente las estoy numerando. Todo el conjunto lo separo en n conjuntos. El que tiene denominador 1, el que tiene denominador 2, etc. Entonces, estoy hablando de todas las formas, de todas las fracciones de la forma, vamos, cuando, voy a enumerarlo aquí para que quede más claro, espero. Digamos, cuando Q vale 1, entonces lo que estoy hablando son todas las fracciones de la forma 1 entre 1, 2 entre 1, 3 entre 1, etc. Cuando Q vale 2, estoy hablando de todas las fracciones de la forma 1 medio, 2 medios, 3 medios, etc. Aquí claramente tengo que quitar las que se simplifican, ¿verdad? Pero al menos es un subconjunto de eso.
Y así sucesivamente hasta cuando llego hasta q igual a n. Entonces lo que tengo son fracciones de la forma 1 entre n, 2 entre n, 3 entre n, etc. Y de nuevo, de aquí tengo que remover, ¿verdad?, todas las que el máximo común divisor no vale 1. Entonces, ahora sí, este conjunto parecía infinito, porque P toma valores infinitos, ¿verdad? Pero recuerden que yo estoy tomando solo los valores entre 0 y 2a, en un intervalo que sí es acotado. Entonces, no, eventualmente tengo que parar, va a haber aquí un máximo, porque si no me salgo del 2a. ¿Ok? Aquí yo debería llegar hasta el piso de 2a, entre 1. Ya el que sigue está fuera del conjunto. Entonces, aquí tengo una cantidad finita. Lo mismo para este de aquí abajo. Y lo mismo para el otro. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos conjuntos que escribo aquí es un conjunto con un número finito de elementos. Y si lo uno, una cantidad finita, pues entonces también obtengo un conjunto que es finito. ¿Okay? ¿Me siguieron? Preguntas. Y de nuevo, tal vez la noción de que es infinito es porque hay infinitos racionales, ¿verdad? Pero como estoy limitando el denominador, entonces el numerador tampoco puede tomar infinitos valores porque estoy tomando todos los valores que están dentro de un intervalo. Y aquí por simplicidad puse el intervalo 0a, perdón, 0,2a, pero realmente puede ser cualquier intervalo que contenga a. ¿Okay? La idea sería la misma. ¿Preguntas, señor? Okay. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y todavía no he dicho de nuevo qué es el n. Pero lo que estoy diciendo es que en este intervalo, entre 0 y 2a, hay una cantidad finita de fracciones cuyo denominador es más pequeño que n. ¿Okay? Entonces, de alguna forma eso es bueno, porque entonces me haría pensar que hay una infinidad de fracciones cuyo denominador es más grande que n. Pero recuerden que lo que teníamos en mente era tratar de aproximarnos a A con fracciones cuyo denominador fuera lo suficientemente grande. ¿Sí? Entonces, pensando en estas desigualdades, que es lo que queremos escribir de aquí arriba, en toda esta parte de acá, entonces tratemos de escribir un poquito eso mejor. Y aquí es donde vamos a sacar el n. Entonces ya dijimos, estamos jugando con el denominador. Entonces yo sé que 1 entre p más q necesariamente es más pequeño que 1 entre q. Si estamos hablando de este conjunto S, donde los denominadores eran más pequeños que n, entonces necesariamente 1 entre q va a ser más grande que 1 entre n. ¿Okay? Esto en el conjunto S. Si yo estoy fuera de S, entonces más bien pasa lo contrario, ¿verdad? Q es más grande, el denominador es más grande que n, o sea, 1 entre q es más pequeño que 1 entre n. Entonces, siguiendo estas desigualdades, 1 entre q sería más pequeño que 1 entre n, y si yo ocupo que 1 entre n sea más pequeño que epsilon, entonces ya eso me dice, ok, perfecto. ¿Qué relación tiene que cumplir n? Voy a ponerlo por acá. Voy a tomar n más grande que 1 entre epsilon. ¿Okay? Eso me va a cumplir estas desigualdades que pusimos arriba. Entonces, tratemos de escribirlo formalmente aquí abajo. Este era mi conjunto S. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tomar, porque para poder definir el límite, ¿verdad?, me hace falta hablar de un delta. Entonces voy a tomar a delta como el mínimo de todas las distancias entre A y los elementos que tenía en S. Y aquí importante, al S voy a quitarle el A, porque este conjunto S son todas las fracciones que están en ese intervalo, ¿verdad? A podría estar ahí o no, dependiendo si es racional o no. Entonces nada más voy a quitarle el A, y entonces básicamente en el conjunto S
quito A, tengo un montón de fracciones que andan por ahí. Y de nuevo, como es un conjunto finito, y ninguno es A, yo sé que necesariamente este delta va a ser estrictamente positivo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí en la representación gráfica, teníamos el conjunto S, que era un subconjunto entre 0 y 2A, de todas las fracciones. No sé si A estaba en ese conjunto o no, pero lo quito. Y entonces, como estas X es una cantidad finita, yo sé que va a haber uno que está más cerca, y esa distancia la voy a llamar delta. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Como en este vecindario no hay ningún número de S, ¿verdad? Todas las fracciones que yo tengo aquí adentro satisfacen que el denominador va a ser más grande que n, porque todas las que son menores o iguales que n ya estaban afuera. ¿Okay? Y entonces, ¿qué ocurre? Lo pongo por aquí de nuevo. Cualquier fracción que yo agarre en ese vecindario satisface que su denominador es más grande que n. Y entonces, ¿qué ocurre a lo que habíamos calculado antes? Si yo calculo f de x menos 0, dijimos que esto era 1 entre p más q. Esto es más pequeño, como p y q son positivos, esto es más pequeño que 1 entre q. Pero como q es más grande que n, 1 entre q es menor que 1 entre n. Y por la escogencia del n, 1 entre n es más pequeño que epsilon. Y entonces, eso me garantiza que no importa si me acerco por... Recuerden el primer caso que hicimos acá. Si me acercaba por los irracionales, no había ningún problema, siempre era menor que epsilon. Si me acerco por los racionales, entonces ya sé que es menor que epsilon. Entonces, ok, el límite, cuando yo me acerco a de esa función, vale 0. ¿Ok? Preguntas. Profe, ¿podría volver a explicar por qué el conjunto S es finito? Claro que sí. Bueno, y voy a copiarlo y para volver a escribir por aquí abajo. Entonces, voy a ver aquí un poquito. Yo empecé hablando del conjunto, y vamos a ver, lo definí así, el conjunto de todas las fracciones P entre Q, que están en un intervalo particular, y de nuevo, este 0, 2A, no importa, consideren cualquier intervalo, pero aquí por simplicidad lo puse de 0 a 2A. Entonces son todas las fracciones que están ahí, cuyo denominador es menor o igual que... ¿Ok? Voy a borrar esto para volver a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, como todas esas fracciones tienen un denominador menor o igual que n, y estamos hablando de positivos, lo que estoy diciendo es que Q toma un conjunto finito de valores, Q va desde 1 hasta n. ¿Okay? Y entonces eso me permite a mí escribir este conjunto en términos de uniones de conjuntos. Voy a agarrar el conjunto en donde Q vale 1. Entonces yo digo, voy a agarrar el conjunto donde Q vale 1, luego agarro el conjunto donde Q vale 2, luego agarro el conjunto donde Q vale 3 y así sucesivamente. Entonces eso a mí me permite unirlos sobre todos los valores de Q. ¿Okay? Y entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿por qué razón cada uno de estos últimos tiene una cantidad finita de elementos? Ven que aquí pongo que P es un número natural, pero con la restricción de que esta fracción siempre tiene que estar entre 0 y 2A. Eso quiere decir que P entre Q siempre es más grande que 0 y siempre es más pequeño que 2A. ¿Ok? Y si multiplico por Q a cada lado, como es positivo, entonces esto me va a quedar que necesariamente P toma valores entre 0 y 2 por A por Q. Y recordemos que P es un número natural. Entonces, eso a mí me garantiza que P tiene una cantidad finita de posibles valores. ¿Por qué razón? Porque P solo puede ser 1, 2, 3, etc. hasta el número entero que está antes de 2A por Q. ¿Okay? Y eso para cada uno de los conjuntos.
como tengo n conjuntos, necesariamente al unir ese montón de cosas que son finitas, necesariamente todo va a dar infinito. ¿Okay? Dicho de otra forma, pongámoslo aquí, y cuando, ¿qué fue lo que escribí antes? No sé si eso tiene más sentido. Entonces, cuando Q es igual a 1, estoy tomando todos los valores de P, que son 1, 2, 3, hasta el piso de 2 por A. Cuando Q vale 2, ¿cuáles son los posibles valores de P? Los posibles valores de P son 1, 2, 3, hasta el piso de 4A. Y así sucesivamente hasta cuando llego a Q igual a N. Que sería 2NA. Y de nuevo, este es un conjunto más grande. El conjunto S, de aquí hay que quitar todas las fracciones que se pueden reducir. ¿Okay? Entonces, S está contenido dentro de este conjunto, pero este conjunto es finito. Entonces, S también va a ser finito. Queda un poquito mejor explicado, ¿sí?